En este video les mostraré la mejor configuración de AMD Software para que aumenten muchísimo sus FPS. Entonces, para no hacer más largo el video, suscríbanse para llegar a los 100,000 suscriptores, usen el código de Crix en la tienda de Fortnite y ahora sí, comencemos con el video. Bueno gente, ya que estamos aquí en el escritorio de Windows, lo que vamos a hacer primero es instalar el programa. Entonces nos vamos a ir acá abajo a la descripción del video y nos mandará a esta nueva página. Aquí le tendremos que dar en descargar software y ya nos aparecerá esta nueva ventana. Bueno gente, ya que nos aparezca esta nueva ventana, lo que tendremos que hacer será aquí buscar para qué componente queremos descargar el software. Por ejemplo, en mi caso este programa lo quiero descargar para mi procesador con gráficos integrados, de AMD obviamente. Entonces le vamos a dar acá donde dice Processors y aquí buscamos la serie del procesador y así. O más fácil pueden irse acá a la lupita y buscar simplemente su procesador. En mi caso mi procesador es el 5700G y listo, simplemente le damos clic y le vamos a dar luego en Search. Vamos a tener que elegir para qué Windows queremos descargarlo, yo en mi caso en Windows 10. Y nada gente, descargamos esta versión que es la recomendada y simplemente le damos en descargar. Ya cuando lo hayamos descargado nos dejará este archivo y nada, simplemente le damos clic y hacemos la instalación. Y listo gente, una vez descargado, como podrán ver, ya estaremos dentro del programa. Vamos a empezar haciendo unas cuantas configuraciones o modificaciones básicas y después iremos con modificaciones más avanzadas en el programa. Vamos a empezar yéndonos acá al engranaje. Esta ventana está más dedicada a, pues no sé, qué versión de software tienes y cosas así. Vamos a cambiar aquí unas cuantas cositas. Por ejemplo, en versión preferida de software vamos a ponerla en solo recomendada. Aquí en comprobar si hay actualizaciones vamos a ponerlo en automático y descargar controladores y software vamos a ponerlo en desactivado. Básicamente las nuevas actualizaciones que salgan en el programa manualmente nosotros los podemos descargar, no se va a descargar automáticamente. Entonces es algo que la verdad sí les va a ayudar muchísimo. Y nada gente, aquí como podrán ver está un poquito más del hardware y los componentes y listo gente. Ahora vamos a irnos acá donde dice audio y video. Aquí como podrán ver hay perfiles de audio, aquí yo tengo el predeterminado. La verdad no me interesa mucho este tema, pero si ustedes quieren cambiar algo de aquí pueden hacerlo, o incluso pueden personalizarlo. Teclas rápidas, la verdad esto es algo que mucha gente la tiene activada, pero créanme, no quita un poquito de rendimiento, ya sea un FPS, 3 FPS o 5. El chiste es que quita rendimiento y aparte en mi caso yo no lo uso y no me sirve, entonces yo lo voy a desactivar. Ahora gente, aquí en preferencias, más que nada aquí vamos a desactivar de que animaciones o cosas así. Por ejemplo, las notificaciones del sistema o las notificaciones del programa, vamos a desactivarlas, la publicidad igualmente, el navegador web igualmente, idioma pues aquí podemos cambiar el idioma. Siempre en primer plano, esto ya es a gusto de ustedes si quieren tenerlo en primer plano o no. En mi caso yo no quiero, entonces lo tengo siguiendo desactivado. Animación y efectos yo lo tengo en sí nomás para que se vea un poquito mejor o detallado el programa, pero eso sí, te quita rendimiento o recursos, entonces yo lo voy a desactivar. Y listo gente, ya terminamos de hacer las modificaciones básicas, por decirlas así. Ahora gente, vamos a irnos acá donde dice juegos y aquí es donde vamos a empezar a optimizar más que nada este programa para Fortnite o cualquier juego en general, que ya les digo en serio, esto les va a ayudar a muchísimo. Vamos a irnos acá donde dice gráficos y aquí como podrán ver hay diferentes perfiles. Este es el perfil de rendimiento, el de calidad, el de ahorro de energía y el predeterminado. El predeterminado pues simplemente no te pone nada, como podrán ver. El de rendimiento lo que te va a hacer pues es eso, conseguir más rendimiento. El perfil de calidad lo que va a hacer será mejorar la calidad del juego, pero también va a disminuir muchísimo el rendimiento. Y el de ahorro de energía lo que va a hacer esto es más que nada para las laptops y así, para ahorrar más que nada la batería y todo eso. Pero bueno gente, vamos a elegir este de rendimiento y vamos a cambiar aquí unas cuantas cosas. Radeon Anti-Lag vamos a dejarlo así como están activado, Radeon Boost igual desactivado, Radeon Chill, esto es más que nada para limitar los FPS, mínimo de FPS en 75 y máximos en 140 y así. Esto puede ayudarte más que nada en tema de las laptops para que te ahorre energía y así. Radeon Image Sharpening lo que hace esto es mejorar un poquito los detalles visuales del video o del juego, pero eso sí te quita rendimiento. Lo que yo recomendaría si tú lo quieres activar es que lo pongas así como está, en 50%, no tampoco en 100 tampoco, o 60, 50 o así, ya que entre más nitidez haya se va a ver un poquito raro el juego. Eso sí, lo va a mejorar mucho la verdad. Yo en mi caso lo voy a dejar así como está en desactivado. Radeon Enhance en Sync lo que hace esto es reducir la rotura visual y todo eso. Esto sí vamos a dejarlo así como está. En espera de la actualización vertical vamos a ponerlo así en desactivado como está, salvo a que lo especifique la explicación. Y listo gente, aquí les va a aparecer esta opción de opciones avanzadas. Vamos a darle clic y nos aparecerán muchísimas más opciones. Aquí donde dice control de destino de velocidad de cuadro, lo que hace esto es limitar igualmente el tema de los FPS, pero solo los FPS máximos o el pico de FPS. ¿A qué me refiero? Que no va a pasar arriba de 80, de 90 o 100, no sé. Si queremos que nuestros FPS no pasen de 100, pues podemos hacerlo. Yo la verdad sí recomendaría que pongan esto, depende de qué equipo tengan. Les soy sincero, yo la verdad sí recomiendo que activen esto, más que nada para la gente que tenga equipos de bajos recursos, ya que a la hora de tener los FPS ilimitados, el procesador empieza a subir muchísimo su uso. Puede llegar hasta 100% e incluso crashearse todo, les digo por experiencia propia. Entonces, si ustedes tienen problemas con su procesador, para arreglar un poco sus problemas, activen esto de verdad. En anti-aliasing vamos a hacer la configuración de la aplicación, método anti-aliasing igual así como está en muestro múltiple, filtración anisotrópica
Isotropica igualmente, esta opción lo que hace es mejorar un poco la calidad de la textura. Si ustedes también quieren tener rendimiento y a la vez tener buena calidad, pueden activar esta opción y ponerla así en 2x. Mientras no esté en 4x todo bien, pueden dejarla así en 2x y ya. Calidad de filtración de textura, lo que hace esto es que las texturas pues va a estar en modo rendimiento, así como en los juegos. Las texturas van a estar en calidad baja y así. Optimización de formato de superficie, vamos a ponerla en activado. Modo de teselación, igualmente muy importante tener el de AMD optimizado. Buffer triple de OpenGL en desactivado. Y listo, gente, ya terminamos de configurar la aplicación. Ahora, gente, otro paso muy importante que no se nos olvide es aquí en el apartado de pantalla. Aquí también lo que podemos hacer es optimizar nuestra pantalla e incluso, por decirlo así, overclockearla. Pero eso es un tema un poco más peligroso y delicado, entonces más adelante les voy a explicar un poco más. Pero bueno, aquí podemos optimizar un poco más nuestra pantalla. Si a ustedes les aparece en activar AMD Freezing, actívenlo, en serio les va a ayudar muchísimo. Escalado de GPU, si quieren activarlo igualmente, actívenlo. Y así, gente. Ahora vamos a irnos acá a la derecha, que la verdad esto es un paso muy importante, y sobre todo a la gente que haga esto, lo que les voy a enseñar a continuación, hágalo bajo su propia responsabilidad. Pero bueno, aquí donde dice color personalizado, vamos a darle clic, y esto sí no tiene nada de peligroso, gente, que les voy a mostrar ahorita si es peligroso. Pero aquí en color personalizado podemos personalizar la pantalla, ya sea ponerle más brillo, más no sé, contraste, saturación y así. Yo recomendaría que si ustedes quieren cambiar algo de acá, simplemente la saturación la suban a un 150 y así. Créanme que tipo el pasto del juego, el cielo o lo que sea que estén jugando se va a ver mucho más bonito. Yo en mi caso a mí no me gusta tener esto activado, ya que tengo otra configuración aparte. Pero ahora sí, gente, vamos al paso que de verdad tengan cuidado. Aquí donde dice resoluciones personalizadas y les aparecerá algo de aceptar condiciones y términos. Leen eso, aceptan eso y les aparecerá esto de crear nuevo. Básicamente lo que nos aparece es que podemos crear una resolución personalizada, pero aquí viene un problema, gente. Si nuestro monitor no tiene dicha resolución que queremos poner, puede ser peligroso, ya que ha habido casos en el que el monitor se apaga o no vuelve a prender. Por experiencia propia, gente, yo he tenido monitores bastante malos en las que sí he tenido que hacer resoluciones personalizadas, y en mi caso a mí nunca me ha pasado nada, pero he visto comentarios de gente que sí hay problemas. Entonces yo recomiendo que tenga bastante cuidado y sobre todo precaución, y también sobre todo responsabilidad más que nada. Pero bueno, gente, aquí donde dice resolución PX, aquí básicamente podemos poner la resolución que nosotros queramos, ya sea una resolución 2K o 4K. Y ahora aquí en frecuencia de actualización, que son los hertz, podemos poner muchísimos más hertz incluso. Esto sí de plano no recomiendo que lo hagan, ya que les puede dar fallos en el monitor y así. Y ya, gente, ya que aquí tengamos nuestra resolución ya hecha, donde dice presentación en progresiva le vamos a dejar, y en estándar de sincronización vamos a dejarlo en CVT supresión reducida. Y listo, gente, vamos a ponerlo en crear y ya tendríamos creada la resolución. Yo en mi caso no lo hago, ya que en mi caso en mi monitor ya tiene las resoluciones que yo quiero. Entonces sí. Y listo, gente, ya terminamos la configuración de AMD Software. Les digo en serio que con esta configuración aumentarán muchísimos los FPS. En mi caso, a mí me aumentó muchísimo los FPS en Fortnite. Entonces sí, gente, antes de nada, ¿qué les pareció mi nuevo peinado? La verdad a mí no me gusta nada, pero pues no sé, hay que probar más cosas, no sé. Ya luego volver a mi peinado de antes por si no les gusta a nadie. Pero nada, gente, suscríbanse al canal para llegar a los 100,000 suscriptores. Mi meta es llegar a mediados de enero. La verdad lo veo un poco difícil, pero yo sé que podemos llegar. Y nada, gente, soy The Crix y nos vemos en el siguiente tutorial.